La caja torácica o el esqueleto del tórax está formado por el esternón adelante, que ustedes ya conocen, que está formado por la apófisis sifoides, el cuerpo y el manubrio, unidos por la articulación manubrio esternal, que forma el famoso ángulo manubrio esternal o ángulo de Lewis, a donde ustedes saben que se inserta el segundo cartílago costal. Por atrás está formado por la columna torácica, que son las vértebras desde T1 hasta T12, eh, que tienen algunas características diferentes al resto de las vértebras, que vamos a ver ahorita en un ratito. Y el elemento más sobresaliente, que son las costillas y sus cartílagos costales a los lados. Entonces son 12 pares de costillas, que son unos huesos planos, largos, curvos, que dan la característica de la caja torácica, que es a su vez rígida porque tiene que soportar las presiones negativas que se generan cuando el diafragma se contrae, y a su vez tiene cierta flexibilidad, lo que le permite absorber golpes, por ejemplo, cuando una persona se golpea el tórax, pero también hace que su diámetro aumente cuando ustedes hacen una inspiración, especialmente una inspiración forzada. Entonces, tienen 12 pares de costillas y tienen diversas clasificaciones para dividirlas. Tienen costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las costillas verdaderas son las que su cartílago costal va a articularse directamente con el esternón. Entonces, normalmente son de la 1 a la 7. Después tienen a las costillas falsas, que son de las 8, 9 y 10, y después a las flotantes, que son la 11 y 12, aunque a veces también la 10 es flotante. Generalmente su cartílago sí existe y sí se comunica con el superior. Entonces, las verdaderas son las que su cartílago llega directamente al esternón. Las falsas son a donde su cartílago se articula con el inmediato superior, o sea, el 8 con el 7, el 9 con el 8 y así progresivamente. Y las últimas son las que terminan sin que su cartílago costal, porque a veces sí tienen un pedacito de cartílago, pero sin que su cartílago costal llegue a articularse con algo más, y entonces queda en medio de los músculos de la pared abdominal y ahí terminan. La otra clasificación son las costillas típicas y atípicas. Las costillas típicas son de la 3 a la 9 y eso nos deja como costillas atípicas a las costillas 1, 2, 10, 11 y 12. Normalmente, pues estas costillas, pues, si hablamos específicamente, la 1 y la 2 van a tener la 1, que solo tiene una carilla articular en la cabeza para articularse con la vértebra correspondiente, o sea, con la vértebra T1, que es la que está por abajo de ella, y es mucho más pequeña y curva y es más ancha, y además por acá, como pasa la arteria y la vena subclavia, dejan un surco, y también hay una tuberosidad para la inserción de los músculos escalenos, especialmente el escaleno anterior. Y acá abajo en la segunda costilla tenemos la tuberosidad para la inserción del serrato anterior. Y después 10, 11 y 12, 12 solo tiene, 11 y 12 solo tienen una carilla articular en la cabeza, son flotantes, son un poco más rectas, entonces son diferentes al resto de las costillas, que son las típicas, eh, que vamos a ver las partes ya ahorita, en un momentito. Eh, Superficialmente, a manera de anatomía topográfica, el tórax está dividido también a través de estas líneas. Estas líneas son las líneas medioclaviculares, que ya las habíamos mencionado, que van de la mitad de la clavícula hacia abajo y que normalmente cortan ligeramente hacia medial de los pezones, especialmente en el hombre, que son más constantes en cuanto a su posición. Y después tenemos las líneas axilares, que son las líneas axilares anterior. Está formado por una línea imaginaria formado del pliegue axilar anterior hacia abajo,
la línea axilar posterior, del pliegue axilar posterior hacia abajo y la línea axilar media, pues por el centro de la axila hacia abajo. Y las líneas escapulares, que son las líneas escapulares que pasan por el borde medial de la escápula en la cara posterior del tórax, y la línea media que va por la línea media y coincide con las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y torácicas. Entonces, topográficamente esta es la división, más la división que les confiere las líneas, los espacios, perdón, intercostales. Que los espacios intercostales van a estar ubicados obviamente entre cada costilla. Entonces, entre primera y segunda costilla está el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal y así sucesivamente. De manera que ustedes pueden describir con relativa precisión la presencia de una lesión o de una característica de un paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene, qué sé yo, un lunar y ustedes quieren describir a dónde está, ustedes pueden decir que se encuentra en la línea medio clavicular en el tercer espacio intercostal. Entonces uno, sin estar viendo al paciente, más o menos se imagina la posición. Entonces uno dice, bueno, línea medio clavicular, tercer espacio intercostal, 1, 2, 3, más o menos estaría ubicado por acá. Entonces, en el hospital, por ejemplo, cuando ustedes estén allá en sexto año y para adelante, y les toque presentar pacientes y digan, el paciente sufrió una herida por arma de fuego y está ubicada, tienen que hablar de esa forma. No, no van a decir, está abajito de la mama. No, van a decir, está ubicado en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior derecha. Entonces, esa es la forma correcta de hablar en cuanto a anatomía topográfica y para eso nos sirven esas cuestiones. Esto es una vértebra torácica que tiene las partes, pues son muy similares al resto de las vértebras. Tiene un cuerpo con una superficie superior y una inferior. Va a tener estas facetas, que son las facetas para articularse con las costillas, que son una de las características diferentes de las costillas, de las vértebras, perdón, torácicas a las vértebras lumbares o cervicales. Entonces tienen estas carillas articulares a donde se articula la cabeza de la costilla. Entonces, si esta fuera C6, por ejemplo, acá abajo estaría la séptima costilla. Entonces, la séptima costilla se articula con la séptima vértebra torácica por abajo y con la sexta por arriba. O sea, la que le da el número es la que está inmediatamente por abajo. Tenemos tenemos esto que está acá, que son los pedículos. Tenemos las láminas. Esto es el pedículo, la lámina está acá. Estas son las apófisis espinosas y estas son las apófisis transversas. Entonces, en la cara anterior de las apófisis transversas vamos a tener esto que está acá, que es la carilla articular que se va a articular con la porción articular de la tuberosidad de las costillas o del tubérculo de las costillas. Esta carilla articular también es característica de las vértebras torácicas. Y la otra cosa es que la apófisis espinosa tiene una dirección así como oblicua hacia caudal, está como caída. En cambio, las vértebras lumbares, por ejemplo, la apófisis espinosa es mucho más horizontal con respecto al suelo. Estas son mucho más inclinadas hacia caudal. Entonces, la presencia de las carillas articulares en el cuerpo de la costilla, la carilla articular en la cara anterior de la apófisis transversa y la apófisis espinosa, así inclinada hacia abajo, son las características diferentes más importantes de las vértebras torácicas con el resto de las vértebras. Y esto es las partes de las costillas. Entonces tenemos una cabeza. Esta es una costilla típica porque, como ustedes pueden ver en la cabeza, tenemos dos carillas articulares, una superior y la de la vértebra correspondiente a la costilla. Entonces tenemos la cabeza, abajo de todas las cabezas tenemos un cuello, después tenemos el tubérculo, que lo pueden ver acá, este queda viendo hacia la cara posterior, hacia el dorso del cuerpo.
Y entonces en el tubérculo vamos a tener una porción articular y una porción no articular. La porción articular es la que se va a articular con la caría de la apófisis transversa de la vértebra, y la porción no articular da la inserción a un ligamento fuerte que se llama ligamento costotransverso. Entonces, el tubérculo, después tenemos al cuerpo, y el cuerpo tiene el ángulo, que es un lugar a donde la costilla es casi plana en la cara anterior y de repente cambia de dirección y se hace curva hacia adelante. Van a tener una superficie externa y una superficie interna, y en el borde inferior va a tener un canal por el cual va a discurrir el paquete intercostal, el paquete neurovascular intercostal, que va a estar formado por arteria y vena intercostales y el nervio intercostal. Y acá tenemos a las dos articulaciones que forman los cartílagos costales, que es la articulación costocondral y la articulación esternocondral. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco articulaciones en una costilla típica, que son de tipo cartilaginoso sinovial, y la articulación formada por una articulación de tipo ligamentosa que está formado por el ligamento costotransverso. Entonces, esto es una costilla típica. Acá tenemos las costillas atípicas. Entonces, la primera costilla mucho más ancha y curva con el tubérculo del escaleno más las fosas por donde pasan la arteria y la vena subclavia. Tenemos a la segunda costilla con su tuberosidad para el serrato anterior y solamente una caría articular en la cabeza. Eh, y después las costillas típicas que tienen, pues como ya dijimos, dos carillas articulares, el cuello, el tubérculo con porción articular no articular, el ángulo, el cuerpo y las articulaciones. Aquí estaría el cartílago costal, entonces la articulación costocondral y esternocondral. Y las costillas 11 y 12, que también son atípicas, a donde tenemos una sola carilla articular en la cabeza y pues no tienen cartílagos costales y no se articulan con el resto de las costillas en la cara anterior. Entonces, el tórax es más ancho en su porción inferior, en la porción media del tórax, y más delgado en su porción superior. Por eso las primeras costillas son mucho más chiquitas. Entonces, están delimitados por arriba y abajo por dos agujeros, que son los estrechos torácicos superior e inferior. El estrecho torácico superior es mucho más pequeño que el inferior, pero está abierto completamente para dejar salir y entrar las estructuras neurovasculares que se dirigen o vienen de cabeza, cuello y el miembro superior. Entonces, por ahí salen ¿cómo se llama? El tronco arterial brachiocefálico, que va a dar la carótida común derecha y la subclavia derecha. Tenemos la salida de las carótida y subclavia izquierda. Tenemos a los troncos venosos brachiocefálicos, las yugulares izquierda y derecha, las subclavias izquierda y derecha. Tenemos los nervios frénicos y vagos y todas las estructuras que vienen del cuello, la tráquea, el esófago, pasan a través de este espacio pequeñito. Entonces todo está bien apretado acá en el estrecho torácico superior, que tiene como límites la vértebra T1 por atrás, el manubrio del esternón por adelante y los bordes internos de las primeras costillas por los lados. Entonces, si hacemos un corte transverso en el estrecho torácico superior, vamos a ver acá adelante el manubrio del esternón, la vértebra T1 por atrás y las primeras costillas por los lados. Esto que va a hacer acá van a ser los ápices pulmonares, que son la parte más alta, la puntita de los pulmones. Vamos a tener a estos músculos que están acá, que se llaman músculos prevertebrales, que están entre el esófago y el cuerpo de la vértebra.
Esto es el esófago, que normalmente está colapsado y solo se distiende cuando ustedes degluten, y es un tubo muscular que tiene porción cervical, torácica y abdominal. Aquí estamos viendo, por supuesto, la porción torácica. Después tenemos acá a la tráquea, que es un conducto que siempre está permeable, o sea, no se colapsa porque tiene estos anillos en forma de U, cartilaginosos, que la mantienen abierta y están unidos por esto que se llama el ligamento traqueal. Entonces, tenemos un cartílago en forma de U y un ligamento en la cara posterior. Después tenemos a esto que está acá, que está envuelto en una vaina que se llama la vaina carotidia y está compuesto dentro de él, está contenido, perdón, un paquete neurovascular formado por la arteria carótida. Depende de qué nivel estén, puede ser la arteria carótida común, la arteria carótida interna, o si se van hasta abajo, entonces pueden ser el tronco arterial brachiocefálico si están en el lado derecho. Tienen a la yugular de cada lado, la yugular interna, y tienen al nervio vago. Un poquito más a el lado y fuera de la vaina carotidia va el nervio frénico, que va descendiendo en su camino hacia inervar el pericardio y esencialmente a inervar el diafragma. El diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Acá adelante tienen a este nivel el timo, que solo se encuentra en los recién nacidos y en los niños, y después involuciona y se convierte en una remanente de grasa en los adultos. Y acá tenemos a los músculos infratiroideos, que vamos a ver en el cuarto parcial. Todo esto básicamente lo vamos a ver en el cuarto parcial. Pero bueno, estos las estructuras que pasan a través del estrecho torácico superior. En el estrecho torácico inferior, a pesar de que es un agujero mucho más grande que está delimitado por la vértebra T12 por atrás, aquí estamos viendo todavía, esta es la vértebra eh, T9, pero el límite es T12, todavía está un poco más abajo porque el diafragma tiene una forma de cúpula, entonces sube hasta más o menos este nivel, a nivel de T7. Y es una cúpula de doble domo. A cada lado de los lados tiene un domo que está formado por un centro tendinoso y a los lados tenemos a las fibras musculares que se insertan en los bordes del estrecho torácico inferior, que están formados por T12 por atrás, por la apófisis sifoides por adelante y por el borde vamos a ver si lo tengo por acá, y acá está, visto desde el abdomen. Entonces, acá estaría T12 y tenemos a los lados los bordes inferiores de las costillas, depende del nivel en el que estén, van desde atrás 12, 11, 10 y el borde inferior de los cartílagos costales de las costillas falsas hasta llegar a la apófisis sifoides. Entonces es un agujero grandotote, pero a pesar de ser un agujero grandote, está cerrado casi en su totalidad por el músculo que compone el diafragma. Entonces, como les decía, es una cúpula de doble domo formado por un centro tendinoso más el músculo que lo rodea. Y está perforado en tres lugares por los agujeros mayores, que son el agujero aórtico, el agujero esofágico y el agujero de la cava inferior. Cada uno de ellos tiene contenido y ese contenido pues lo vamos a ver más adelante. Acá la vista que les había enseñado previamente, que es la vista abdominal, aquella era la vista torácica. Entonces, aquí pueden ver cómo tiene forma de cúpula, a donde están los dos núcleos tendinosos y los agujeros. Entonces ustedes ven que el que está pegado a las vértebras y rodeado por los que se llaman las cruz del diafragma, que son los orígenes tendinosos más importantes que se originan en las vértebras lumbares y hacen esta como forma de U en este tendón, y en medio de eso pasa la aorta, convirtiéndose de aorta torácica en aorta abdominal. Tienen a el hiato esofágico por aquí, un poquito anterior, y el hiato de la vena cava.
Entonces, esos son los agujeros mayores. También hay unos agujeros menores que tienen contenidos un poco más pequeños. Y aquí lo que estos nervios que ven son los nervios frénicos que van a inervar a el diafragma. Y estas arterias que están acá son las arterias frénicas inferiores, que son parte de las arterias que irrigan al diafragma junto con otras arterias que se llaman las arterias pericardioфrénicas y pericardioesternales, que son que vienen de ramas desde la cara superior. Vamos a verlas en un ratito. Entonces, estas son las arterias frénicas inferiores, que son las primeras ramas de la aorta abdominal y son ramas parietales. Entonces el diafragma les decía que es el principal músculo de la respiración. No es el único músculo porque también tenemos a los músculos intrínsecos, que son los músculos intercostales. Tenemos los intercostales externos, internos e íntimos. Y acá abajo tenemos el diafragma con su forma de cúpula. Entonces, la función del diafragma es contraerse y al contraerse él desciende en este sentido, donde está la flecha, y va a aumentar el volumen de la cavidad interna de la caja torácica. Eso va a hacer que se produzca una disminución en la presión dentro del tórax y eso va a hacer que por una diferencia de presiones el aire entre a la cavidad torácica. En cambio, cuando ustedes relajan el diafragma sube, entonces aumenta la presión dentro de la cavidad torácica y eso hace que el aire salga. Entonces yo siempre les digo que esto funciona como funciona una jeringa. El émbolo, el hule negro ese que tienen las jeringas es el diafragma y la parte transparente plástica de la jeringa es la caja torácica. Entonces, si ustedes y el agujerito a donde se conecta la aguja, eso es la tráquea y la vía aérea superior que va hasta la nariz. Entonces, si ustedes tapan con su dedo el agujero de la jeringa y jalan con el émbolo, ustedes van a sentir como la succión les tracciona la piel con la que están tapando el agujero de la jeringa. Eso es la función del diafragma. Entonces el diafragma se contrae y entra aire por la disminución de la presión interna del tórax. Y cuando sube, entonces la presión se eleva y el aire sale. O sea, la entrada y salida de aire está provocada por la subida, el ascenso y el descenso del diafragma. Sin el diafragma, simple y sencillamente no podemos respirar. Entonces, a la gente que se le paraliza el diafragma, la tienen que poner en un ventilador mecánico para que haga de manera activa ese movimiento por ellos, que es lo mismo que hacen las máquinas de anestesia en los quirófanos. Y los músculos intercostales y el resto de los músculos intrínsecos del tórax son músculos accesorios de la respiración que hacen que las costillas se eleven y desciendan. Entonces las costillas normalmente están como acostaditas, pero cuando se activan los músculos intrínsecos, entonces van a elevar las costillas y eso va a hacer que el diámetro transverso del tórax aumente y por ende aumenta un poquito el tamaño del, del, del tórax y hace que el aire entre con mayor facilidad. Entonces, los pulmones en realidad no tienen nada que ver con que el aire entre y salga. Los pulmones reciben y expelen aire a consecuencia de la acción del diafragma. Entonces, estos que está acá son el resto de los músculos conforman, que cierran la cavidad torácica. Tenemos a los músculos intercostales que, como les decía, están divididos en tres: los intercostales externos, internos e íntimos. Los externos e internos se diferencian porque su dirección es completamente diferente. La dirección de los intercostales externos es de superior a inferior, de lateral a medial, y la de los internos e íntimos es de superior a inferior, de medial a lateral. Entonces van como cruzados. La única diferencia que existe entre los intercostales internos e íntimos es que en medio de los dos pasa el paquete intercostal
el paquete neurovascular intercostal, y eso entonces lo divide en dos, internos e íntimos. Estos que están acá son los músculos transversos del tórax, que provocan un descenso en la expiración forzada de la caja torácica. Y después tenemos a los músculos elevadores de las costillas que están pegaditos acá, que son músculos más que todo propioceptivos. Y atrás tenemos a los serratos posterior superior y posterior inferior, que son músculos propioceptivos también. Entonces, estos son los intercostales externos e internos. Como pueden ver, los intercostales externos vienen en este sentido. O sea, si los unen con los del otro lado, forman como una B pequeña. En cambio, los intercostales internos e íntimos llevan una dirección como de un triángulo. Entonces, sus líneas son confluentes hacia arriba y confluentes hacia abajo los externos. Ahora, en la cara anterior de las articulaciones costocondrales hacia la línea media, los músculos intercostales externos están sustituidos por una membrana que se llama la membrana intercostal externa. Y en la cara posterior del ángulo de las costillas hacia adentro, hacia la línea media, perdón, los intercostales internos se ven sustituidos por una membrana que se llama la membrana intercostal interna. Entonces, si en el examen práctico les llegáramos a poner una banderita acá, ustedes no van a decir músculo intercostal externo, van a decir membrana intercostal externa. Y si está pinzado también el músculo intercostal interno que se ve por abajo, entonces también lo ponen en la respuesta. Entonces, intercostales externos e intercostales internos en sentidos opuestos, formando como una X en su sentido. Esto que está acá es la irrigación de la caja torácica, que está dada por principalmente tres orígenes. Número uno, las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica, que son este montón de ramas que van saliendo directamente de la aorta torácica. Después tenemos a las arterias intercostales anteriores que se originan de la arteria torácica superior, que es una rama de la arteria subclavia que hemos mencionado un montón de veces, y esas se van a unir con las intercostales posteriores para formar los arcos arteriales intercostales. Y después tenemos a las arterias que son, que vienen de la arteria axilar, que son las torácicas lateral y torácica y toracoacromial, perdón. Entonces, tres orígenes: uno de la subclavia a través de la torácica superior, las intercostales posteriores directamente de la aorta abdominal y la torácica lateral y tóracoacromial de la arteria axilar. Eso va a formar todo este montón de arterias que van a dar la irrigación a la pared torácica. Entonces, con eso concluimos la parte de la pared torácica. ¿Preguntas de esta parte del tema? No, doctor, por lo menos nada. Ok, si no hay preguntas, entonces pasamos a la segunda parte de la clase de hoy, que es... ¿Dónde está? ¿Están viendo? Sí, Sí, doctor. Ok, entonces, esto que está acá es la división de los diversos espacios en que se divide el tórax y el abdomen. Entonces, esta parte ustedes ya la saben por lo que hemos estado diciendo en el parcial anterior. Tenemos la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, que en realidad no están divididos por nada, es una cavidad continua. Y acá arriba tenemos a la división del tórax. Entonces, tenemos que está dividido en el centro, en un espacio que se conoce como el mediastino. Y a su vez el mediastino está dividido en dos porciones, el mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino básicamente es el espacio contenido entre los dos campos pulmonares, que son estos dos morados que están acá.
y contiene a la pleura y los pulmones. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y estos espacios están separados del espacio abdominopélvico por el diafragma. Entonces, esto lo vamos a ver en el cuarto parcial, pero se los pongo porque es el inicio de la vía aérea. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Ok, es que me sale aquí que hay un problema de conexión, pero bueno. Entonces, esto es el inicio de la vía aérea que inicia acá en las narinas, después pasa a la cavidad nasal, después a la faringe, que está dividido en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, aquí en la porción inferior de la faringe vamos a tener una división en dos conductos. Adelante vamos a tener el conducto aéreo que va hacia la laringe y hacia la tráquea. Entonces, esto es lo que va a llevar el aire hacia los pulmones, hacia el tórax. Y por el otro lado, atrás tenemos al origen del esófago, que es lo que va a llevar el bolo alimenticio hacia el resto del tubo digestivo. Entonces tenemos a la laringe y abajo de la laringe, que su límite inferior es el borde inferior del cartílago cricoides, tenemos el inicio de la tráquea. La tráquea, que ya dijimos que es un conducto formado por una serie de cartílagos en forma de U unidos por un ligamento traqueal posterior y los ligamentos traqueales anteriores que están pues adelante y a los lados de los cartílagos. Entonces, esto que está acá es el resto de la vía, esto es la vía aérea inferior. La vía aérea superior es la cavidad nasal y la faringe. Eso es, por eso ahí cuando hablan, digamos, de infecciones respiratorias superiores, se habla de infecciones ahí arriba, en la faringe. Por ejemplo, faringitis, laringitis, faringoamigdalitis. Todas esas son infecciones de la vía aérea superior. La vía aérea inferior está formado por la tráquea y los bronquios. Entonces, la bronquitis, las neumonías, eso ya son infecciones de la vía aérea inferior. Entonces, tenemos a la tráquea formada por sus anillos y por sus ligamentos traqueales. Y tenemos esta división que está acá. La puntita de esa división se llama la carina y va a dividir a la tráquea en dos bronquios principales, que son los bronquios derecho e izquierdo. Como pueden ver, el bronquio principal derecho es más grueso y corto que el bronquio izquierdo, que es más delgado y largo. Aparte, el bronquio principal derecho es un poco más vertical y este es un poco más oblicuo, lo cual quiere decir que cuando a una persona se le va un cuerpo extraño, por ejemplo, la semilla de algo, una moneda que se tragan los niños y se va por la vía aérea, normalmente si pasa por la laringe, porque la laringe, acá están las cuerdas bucales, que es la parte más estrecha de toda la vía aérea. Entonces, si pasa de aquí, normalmente va a ir a caer a el bronquio principal derecho, porque es como más directo, eso está como más oblicuo. Entonces, tráquea, bronquio principal derecho e izquierdo. Y después tenemos a la división en los bronquios secundarios, que son los bronquios lobulares. Ya les voy a explicar un poquito más al respecto. Entonces, esto es el mediastino. Como les había dicho, el mediastino está dividido. Para empezar, es el espacio que se encuentra entre los pulmones. Y ese espacio está dividido en dos porciones, el mediastino superior y el mediastino inferior, por una línea que se llama la línea, el plano torácico superior que corta del ángulo manubrio esternal hasta el disco intervertebral entre T4 y T5. Y esta línea nos va a demarcar no solo la división entre el mediastino superior y mediastino inferior, sino también nos va a orientar a dónde es que se divide la tráquea en los bronquios principales derecho e izquierdo, a dónde inicia y termina el callado de la aorta,
a dónde es que, por ende, el callado de la aorta pasa por encima del bronquio principal derecho. Y a su vez, izquierdo, perdón. Y a su vez, el mediastino inferior está dividido en tres partes, que son el mediastino anterior, medio y posterior. Entonces, en el mediastino anterior, básicamente no hay nada en el adulto, solo una grasita que separa el esternón del pericardio y el corazón, pero en el niño se encontraba el timo, que es un órgano linfático que, como les había dicho, involuciona en la niñez tardía hasta convertirse en grasa. Después tenemos a el mediastino medio, que está ocupado por el pericardio y el corazón. El pericardio es una bolsa que envuelve, una bolsa fibrosa que envuelve el corazón y el corazón. Y en el mediastino posterior tenemos a una partecita de los bronquios principales, tenemos a la aorta torácica, a el esófago, a el conducto torácico, que es un conducto linfático, y la cava inferior. Perdón, la cava superior que viene bajando por acá. Esto es, si nosotros quitamos toda la parrilla costal anterior y el esternón, lo que ustedes van a ver. Entonces van a ver acá el diafragma, los campos pulmonares con los pulmones cubiertos por la pleura, que es esta membrana que lo envuelve, y en el centro el corazón envuelto por el pericardio adherido a el diafragma por unos ligamentos que se llaman los ligamentos pericardiofrénicos, y los grandes vasos de donde pueden ver la aorta ascendente, el callado de la aorta, que da la vuelta por encima, como les había dicho, del bronquio principal izquierdo. Tenemos a las venas pulmonares, tenemos a los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, la cava inferior vendría acá abajo a terminar en la aurícula derecha, y acá tenemos, esto, perdón, es el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de las pleuras. Las pleuras son, es una membrana continua en realidad, pero que tiene dos capas. Tiene una capa parietal que va pegado a toda la pared de los campos pulmonares y una capa visceral que está pegado a el parénquima pulmonar. La pleura parietal va a ir cambiando de nombre de acuerdo a la porción que cubre. Entonces va a tener una porción mediastínica, una porción diafragmática, una porción costal y una porción apical. En cambio, la pleura visceral va a cubrir, va a ir siguiendo todos los contornos que hace el pulmón y va a meterse en las cisuras, que son unos espacios que separan a los lóbulos pulmonares. La explicación que da el libro es una explicación bastante fácil de entender, que es como que ustedes agarren un globo, le echen un poquito de aire, lo amarren y después metan el puño dentro del globo, así, de manera que el globo rodee el puño. Entonces, la muñeca va a ser el hilio pulmonar, que es esta parte que está acá, que no está cubierto por pleura. Después el resto va a estar cubierto por las dos capas del globo. El resto del puño va a estar cubierto por las dos capas del globo, que es como que si fueran las dos capas de la pleura. La pleura que está pegadita al puño es la pleura visceral y la pleura que está afuera es la pleura parietal. Y en medio de los dos va a haber aire en el caso del ejemplo. Y en el caso de las pleuras vamos a tener este espacio que se llama el espacio pleural, que tiene líquido pleural. El líquido pleural es un líquido que está ahí para permitir el movimiento. Cuando ustedes respiran, entonces se desliza una capa sobre la otra y eso está lubricado por el líquido pleural. Entonces, en este espacio, en el espacio pleural, se pueden acumular
diversos líquidos de manera patológica. Puede haber aire, para empezar, en cuyo caso eso se llama un neumotórax. Puede haber sangre, en cuyo caso se llama un hemotórax. Puede haber pus, en cuyo caso se llama un piotórax. O puede haber líquido linfático, en cuyo caso se llama un kilotórax. O puede haber tanto sangre como aire, en cuyo caso se llama un hemoneumotórax. Normalmente aquí debe haber una capa virtual de líquido. ¿Qué significa eso? Que es como cuando ustedes ponen un vidrio lisito, lo mojan y encima de ese vidrio le ponen otro vidrio liso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a sentir como un vidrio está flotando sobre el otro porque hay una capa de líquido en medio de los dos. Entonces, esa es una capa virtual y eso es lo que ocurre acá. Solo es para lubricar el movimiento de los pulmones cuando se expanden y se contraen a consecuencia de la contracción, porque es una expansión, la que hacen los pulmones es una expansión pasiva. O sea, no es un músculo el pulmón. El pulmón se expande a consecuencia del movimiento que hace el diafragma. Entonces, de pleuras, pues eso, ustedes tienen que saber los diferentes nombres. Es una capa cerosa que tiene en medio un espacio que se llama el espacio pleural y está, que contiene líquido pleural y que cambia de nombre y tiene la capa mediastínica, la capa diafragmática, la capa costal y la apical. Perdón, esas no son capas, son partes. Y estos son los pulmones. Entonces, tenemos el pulmón derecho, que es un poquito más bajo, no es tan alto como el izquierdo, pero es más ancho y más pesado y tiene mayor superficie de intercambio de gases. Entonces, en realidad es más grande que el pulmón izquierdo y está dividido en tres lóbulos, superior, medio e inferior, por dos cisuras, la cisura horizontal y la cisura oblicua. En cambio, el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, superior e inferior, dividido por una sola cisura, que es la cisura oblicua. Esto que están viendo acá son las caras costales del pulmón, pero también tienen una cara mediastínica que está allá al otro lado, a donde está el hilio pulmonar. Tienen una cara diafragmática, que es a donde está la base del pulmón. Tienen una cara apical. Entonces, y está cubierto de la pleura visceral. La pleura visceral se mete a las cisuras y después vuelve a salir y va rodeando todos los contornos, excepto en el hilio pulmonar, que no hay una cobertura de pleura, porque por ahí entran y salen las estructuras que van y vienen del pulmón, como los bronquios principales, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, las arterias bronquiales y nervios. Ahora, dentro de cada pulmón, los pulmones están subdivididos en esto que se llaman los segmentos broncopulmonares. Entonces, los segmentos broncopulmonares son la porción resecable quirúrgicamente más pequeña de un pulmón. O sea, un cirujano de tórax puede quitar un pulmón, puede quitar un lóbulo de un pulmón o puede quitar un eh, segmento broncopulmonar, pero no se puede quitar medio segmento broncopulmonar. Entonces, van a tener 10 segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho, de 8 a 10 en el pulmón izquierdo, eso es variable de persona a persona. Eh, Tienen una forma de pirámide con su base hacia la cara externa del pulmón y su apex hacia el hilio pulmonar. Eh, entonces, la división de la vía aérea inferior va a seguir más o menos ese mismo camino. Entonces van a tener la tráquea, que se divide en los bronquios principales, uno para cada pulmón, derecho e izquierdo. Después se van a dividir, los bronquios principales se van a dividir en bronquios lobulares, uno para cada lóbulo. Entonces, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Y después los bronquios lobulares se van a dividir en bronquios terciarios, que son uno para cada segmento broncopulmonar. Entonces, 10 en el derecho y de 8 a 10 en el izquierdo.
Después de los bronquios terciarios van a haber entre 20 y 25 subdivisiones más que van a ser bronquiolos. Los bronquiolos se diferencian de los bronquios no solo porque cada vez se van haciendo más chiquitos, sino porque sus paredes no tienen cartílago. Como pueden ver en estas imágenes, hasta acá todo esto, sus paredes tienen estos cartílagos en forma de U. Y eso es importante porque los cartílagos hacen que esos conductos estén siempre permeables, no se colapsan. En cambio, los bronquiolos están formados por músculo liso en sus paredes y eso hace que se puedan cerrar, se puedan contraer. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los pacientes asmáticos. En los asmáticos tienen una reacción alérgica inflamatoria que hace que se cierren los bronquiolos. Y eso es lo que hace que se cansen, porque la vía, el conducto por donde el aire debe pasar, esas 20 a 25 generaciones de bronquiolos cada vez más pequeños se cierran y les cuesta que pase por ahí el aire. Por eso se cansan y por eso es que se genera un ruido característico que se llama una sibilancia, que es como un silbido. ¿Por qué? Porque el aire está pasando a presión a través de un espacio disminuido. Entonces se genera ese sonido. Ustedes ponen el estetoscopio, e incluso a veces solo el oído cerca de un paciente, del tórax de un paciente que tiene una crisis asmática y se oye ese como silbido. En cambio, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una bronquitis y hay secreciones acumuladas en los bronquios, en toda esta parte de acá, ustedes van a oír unos ruidos que se llaman los roncus. Y el roncus se produce cuando entra y sale el aire, arrastra para adentro y para afuera ese líquido inflamatorio, que es el que cuando tienen una bronquitis se expulsa como esputo, que es ese material blanco, verdoso, como purulento, que es indicativo de la presencia de una bronquitis que puede ser bacteriana o viral, pero la cosa es que hay líquido en los bronquios. Entonces, tenemos después de esto, como les digo, una serie de divisiones hasta llegar a los bronquiolos respiratorios. Entonces, los bronquiolos respiratorios son los últimos bronquiolos a donde van a estar adosados estos como racimos de uvas que se llaman los alvéolos, que es a donde va a ocurrir el intercambio de gases. Entonces, lo que ocurre es que llega una arteria pulmonar que se va dividiendo de la misma manera que se va dividiendo los bronquios en bronquiolos cada vez más chiquitos, las arterias pulmonares se van dividiendo en arterias cada vez más chiquitas hasta llegar a formar arteriolas. Estas arteriolas forman estos plexos capilares alrededor de los alvéolos y las paredes de estos son tan delgadas que el oxígeno y el dióxido de carbono puede hacer un intercambio por esa membrana. Entonces entra oxígeno a los vasos sanguíneos y el dióxido de carbono entra a los alvéolos produciendo el intercambio de gases y produciendo la oxigenación de la sangre que viene por las arterias pulmonares, que es sangre desoxigenada. Entonces, regresa a través de las vénulas pulmonares, sangre que ya se oxigenó. Estas vénulas se unen con otras vénulas para formar venas cada vez más grandes que eventualmente van a formar las 4 venas pulmonares, que son superior e inferior derecha y superior e inferior izquierda. Eh, ok. Entonces, esto tiene relación directa con la circulación menor y la circulación mayor. Y ustedes ya conocen desde la introducción que es la circulación mayor, entonces es desde el lado izquierdo hacia todo el cuerpo y de regreso hacia el lado derecho. Ahí empieza la circulación menor a donde va del ventrículo derecho a través del tronco pulmonar, las arterias pulmonares hacia los pulmones, la sangre se oxigena y regresa a través de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo para iniciar nuevamente el recorrido hacia la circulación mayor. Por eso es que hay una circulación que es una circulación, hay una palabra, pero bueno, es contraria. En el caso de la circulación mayor, las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada.
y en la circulación menor, las venas llevan sangre oxigenada y las arterias llevan sangre desoxigenada. Entonces, esa combinación de los bronquios y bronquiolos cada vez más chiquitos con arterias y venas pulmonares cada vez más chiquitas se le conoce como el árbol traqueobronquial, porque es como un árbol. Entonces, ustedes tienen el tronco del árbol, las ramas principales del árbol que se van dividiendo en ramas cada vez más chiquitas hasta llegar a las hojas, que son como los alvéolos, que es a donde ocurre el intercambio de gases. Y eso ustedes lo pueden ver manifestado en una radiografía. Ya les voy a poner unos ejemplos más adelantito. Esto que está acá es la cara diafragmática, perdón, la cara mediastínica del pulmón, a donde van a encontrar el hilio pulmonar, que está rodeado por los bordes de la pleura, a donde hace el retorno para formar la pleura parietal. Aquí ustedes están viendo la pleura visceral cortada. Entonces, acá tienen el hilio pulmonar, a donde van a tener a el bronquio, el que está empezando a dividirse en los bronquios superior, medio e inferior, ya que estamos hablando del pulmón derecho. Acá tenemos a las venas, que normalmente son las más anteriores, y tenemos a las arterias, que normalmente se encuentran entre las dos y superiores en el hilio. Y esto que está acá se llama el ligamento pulmonar, que es una capa doble de pleura parietal que se desprende desde el hilio pulmonar. Y esto pues son las cisuras que dividen a los lóbulos del pulmón. Esto es una rayos X normal. Esto es una rayos X PA, o sea, postero-anterior, que es la forma normal de tomar una rayos X de tórax, y esto es una rayos X lateral. Entonces ustedes pueden ver acá a el diafragma. El diafragma pueden ver que está más alto en el lado derecho que en el lado izquierdo. Eso es porque acá se encuentra el hígado, y el hígado hace que esté la cúpula diafragmática derecha más alta que la izquierda. Eso hace que el pulmón derecho, como les decía, sea un poquito más chaparro, pero más gordo. Y es más gordo porque 2/3 del corazón se encuentran tirados hacia el lado izquierdo. Entonces, eso hace que el pulmón izquierdo sea más delgado, pero más alto. Ahora, el pulmón derecho tiene mayor superficie de intercambio de gases, por lo tanto, es el más importante. En medio de los dos campos pulmonares pueden ver a esta imagen que está acá, que es la silueta cardíaca. Y esto es el callado de la aorta. Esta imagen un poco más negrita que ven acá, superpuesta a las vértebras, es la tráquea, que conduce sangre, conduce aire. Entonces, los lugares a donde ustedes ven un poco más negro es porque hay aire, y los lugares que son más blancos es porque hay un tejido que es más denso. Entonces los huesos son, aquí ven las clavículas, entonces los huesos son densos, las costillas son densas y el hígado es denso porque es una víscera sólida. En cambio, el parénquima pulmonar es como una esponja que está llena de aire y por eso se ve oscuro. Las cosas que se ven blancas se dice que son radioopacas. ¿Por qué? Porque no dejan pasar los rayos X con tanta facilidad. En cambio, son radiolúcidas las cosas que son negras. Entonces, ustedes ven acá es súper negro porque no había nada, pues entonces el aire dejó pasar los rayos X en su totalidad y quedó marcado aquí como una imagen negra. Entonces, esto es radiolúcido. Las cosas que son más negras tienen un mayor contenido de aire o son menos densas. Entonces, ustedes ven los cuerpos vertebrales y en medio los discos intervertebrales, que son menos densos que el hueso. La otra cosa que ven acá entonces es el árbol traqueobronquial, que son estas imágenes que están acá. Se van haciendo de un poco más marcadas, un poco más radiopacas, cerca del hilio pulmonar, a mucho menos marcadas en la periferia, a donde se encuentran es más aire que el árbol traqueobronquial, que cada vez es más chiquito en la periferia del pulmón.
Y esto que está acá, bueno, aquí se alcanza a ver un poco de intestino, y esto que está acá se llama la burbuja gástrica, que es una burbuja de aire que se encuentra siempre cuando el paciente está en bipedestación, o sea, está parado, en la parte superior del estómago. Se llama el fondo, y que vamos a ver en una clase posterior. Entonces, acá está básicamente lo que les estaba diciendo, la burbuja gástrica. Esto es la silueta del estómago. Todo esto que está acá es el hígado. Aquí tienen a los dos campos pulmonares con las cisuras que lo dividen en los lóbulos. Tenemos a la silueta cardíaca, el ápex del corazón, que es la punta del corazón acá, y a los grandes vasos, especialmente a la aorta y al tronco pulmonar, y acá tenemos a la tráquea, que por eso pueden ver esa línea como un poco más radiolúcida, más negrita, por adelante de las vértebras. Esto que está acá es una rayos X patológica. Si ustedes la comparan con esta que está acá, que es normal, ustedes ven la silueta cardíaca, acá la silueta cardíaca, y ustedes ven esta silueta cardíaca que está mucho más grande. Esto se llama una cardiomegalia. Es un paciente que tiene el corazón mucho más grande de lo normal y es patológico. Y tienen esto que está acá, que también es patológico. Esto se llama un derrame pleural. Esto significa que hay líquido en la cavidad pleural, o incluso puede haber líquido en el pulmón también, pero normalmente es la cavidad pleural la que está llena de líquido y el pulmón se colapsa. Entonces tienen un derrame pleural derecho. Si ustedes ven, la primera parte que se pierde cuando hay un derrame pleural son estas esquinitas que están acá, hacia donde se extiende una porción del pulmón que se llaman las língulas, que son casi una como pedacito, un triangulito de pulmón que se mete acá. Entonces, esto va a ser la primera parte que se va a perder. O sea, ustedes no siempre van a ver un derrame pleural tan grande. A veces lo que van a ver solamente es que no hay este triangulito, porque está lleno de líquido aquí. Entonces se ve como plano esto. Y eso sigue siendo un derrame pleural. ¿Qué tipo de líquido es? Eso depende de qué patología tenga el paciente. Y esto que está acá es un infiltrado en vidrio esmerilado, que es el infiltrado característico de los pacientes que tienen una neumonía, especialmente ahorita que estamos en pandemia. Esto es una rayos X de un paciente con COVID-19 grave. Pueden ver que todo esto que está acá está lleno, está eh, radio opaco. Entonces, ¿qué significa? Que el parénquima pulmonar está lleno de líquido, y básicamente lo que ocurre es esto. O sea, esto es un alvéolo normal, pero cuando hay una infección, una neumonía por COVID-19, los alvéolos se llenan de líquido, y ese líquido es lo que hace que en la radiografía se muestre el infiltrado. Todas estas manchas blancas significa que son alvéolos llenos de líquido inflamatorio. Entonces, y la otra cosa que ocurre en el COVID-19 es que el plexo capilar que se forma alrededor de los alvéolos se cierra porque la sangre se coagula. Por eso el tratamiento de los pacientes del COVID-19 pasa no solamente por medicamentos antiinflamatorios, sino también por medicamentos anticoagulantes, para que no se vayan a formar trombos, que son coágulos, que van a tapar la red capilar. Entonces lo que ocurre es que no hay intercambio de gases en la neumonía por COVID, y por eso es que la saturación de oxígeno empieza a bajar. Y ahí es a donde tienen que conectarlos a ventiladores de alto flujo para meterles oxígeno a alta presión, para que la sangre se oxigene a donde se pueda, en los alvéolos que quede, que entre la mayor cantidad posible de oxígeno a el torrente sanguíneo, y eventualmente pues incluso a un ventilador mecánico cuando ya no pueden funcionar, aunque ustedes saben, porque leen, que la tasa de supervivencia de pacientes que conectan a ventilador mecánico es solamente como del 20%. Entonces, ya para ese momento el pronóstico del paciente es sumamente malo.
Pero bueno, básicamente eso es lo que ocurre y esa es la manifestación clínica en cuanto a la radiología y ahora entienden anatómicamente por qué ocurren las cosas. Y entonces eso era el tema de pleura y pulmones. ¿Preguntas? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, mañana vamos a ver corazón. Entonces, bueno, estudien porque corazón es una clase grande también. Si no hay Gracias, doctor. preguntas, nos oímos mañana entonces, pues. Cheque, cheque.